Porque cuanto más me acerco a Dios, peor me va. Bueno, situación que se escucha mucho cuando no solamente vemos a algunas personas romper con ciertas barreras, sino que nos pasa a nosotros mismos cuando nos sometemos al tratamiento de Dios. Ahora bien, hay que entender antes que nada varias particularidades. Número 1. Cuando nosotros constatamos que el hecho de haber hecho un cambio en profesión de fe, es decir, nosotros aceptamos el amor de Dios a través de Jesús, de su muerte y resurrección, nacemos a una vida espiritual. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ese clic en nuestra vida que nos manda a un mundo diferente, vienen las dificultades. Nosotros tal vez la podamos atribuir a la decisión que tomamos en ese momento. Pero ¿por qué surge esta cuestión? Bueno, tenemos que examinarlo desde varias vertientes. La primera sería la cuestión totalmente humana. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo de la historia de Pedro cuando ven a Jesús en aquella noche, cuando el agua estaba más brava y ellos cruzando. Y me imagino los vientos, el gran oleaje y que veían a Dios justamente flotando en el agua, caminando sin ningún problema. Y veo que Pedro le dijo, si eres tú y tú lo puedes hacer, entonces yo también lo puedo hacer. Se somete a la prueba de fe. Y se lanza justamente ese mar embravecido. Yo me imagino los sonidos turbulentos del aire, el choque del agua en su cara, toda la situación. Y cuando empezó a caminar, él tuvo miedo. Tuvo miedo de la oscuridad. Tuvo miedo del oleaje. Tuvo miedo de la fuerza brutal de la naturaleza a la que era sometido. Y en ese momento ya su fe se quebrantó. Vaciló y se empezó a hundir. Yo me imagino a Jesús rescatándolo de ese idilio del que nos rescata a todos nosotros cuando estamos en ese proceso de conocerle. Y en ese momento entendemos que el problema de Pedro jamás fue Dios ante la dificultad. Fue su propia humanidad, su propio temor, su propia naturaleza, que creía que lo que estaba viendo nadie lo podía realizar, aunque lo estaba viendo en Jesús. Y empezó ese choque de su vida carnal con lo espiritual y ganó lo carnal. En este momento podemos notar entonces que no fue culpa de Dios, fue culpa de nuestra misma situación humana. Así que este sería un buen punto a analizar sobre las dificultades que te enfrentas en la vida. Otra cuestión también muy interesante que analizar es cuando uno hace una profesión de fe. Seguramente si empiezas a recorrer este camino cristiano, tú poseas cierto círculo de amistades, cierta forma de relacionarte con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con toda la gente a tu alrededor. Y cuando vean que esta forma empieza a cambiar, empiecen los señalamientos, empiecen las problemáticas y todos ellos te digan que no eres tú el problema, sino es tu fe, es Dios en tu vida. Y que posiblemente ya no encajes con ellos porque escogiste a Dios. Y esa es una situación devastadora para una persona que está iniciando en esto, porque posiblemente apenas esté en ese conocimiento. Y créanme, otra vez, el problema jamás fue Dios. El problema es que las personas nos asustamos con las cosas diferentes que vemos. No solamente en una cuestión de profesión de fe. ¿Cuántas veces nos hemos asustado si nuestra ideología humana difiere de la de alguien más? Por ejemplo, aunque ahorita no es tan común verlo, pero antes si tú veías a una mujer en mecánica de autos, creías que su talento no era comparado con el de un hombre porque era una labor de hombres. Tal vez si tú veías a una mujer conduciendo en una moto de velocidades, pensaras justamente que no era capaz de hacerlo, y la misma sociedad arrodillaba a las mujeres a pensar que no era cierto. Y créanme, hoy en día lo podemos ver a lo largo de toda la vía. Hay muchas mujeres conduciendo no solamente motos de velocidades, trailers, camiones, aviones, barcos, trenes.
Y ahora sí, vemos que entonces no era un problema de talento, aptitud, de género, era un problema social, un problema ideático que lamentablemente vamos heredando a los demás. De la misma forma, entenderemos que esa situación, cuando tus compañeros de trabajo son de un núcleo diferente y no entienden la raíz de tu profesión de fe, puedan sentarse difíciles, distraídos, porque es algo que desconocen. Siempre lo desconocido nos causa temor. Empieza el señalamiento, empieza el acoso, empieza la persecución, pero no te preocupes. Aún no declines, porque falta mucho que recorrer. Otra situación muy interesante se la podemos deber a esa lucha espiritual que nosotros tenemos y mantenemos y de la cual no nos damos cuenta, en donde el campo de batalla es nuestro corazón. Esos pensamientos que se te pasan a ti en la cabeza, donde te atacan de diferentes formas, créeme, no son tuyos. Esas sensaciones justamente de querer hacer las situaciones malas, adentrarte y todo eso, créeme, no son tuyos. Pasan a ser tuyos cuando tú tomas la decisión de tomarlos, de hacerlo y de activarlos con tu humanidad. En ese momento ya son tuyos. Desgraciadamente formamos parte de esa cadena de pecado y no podemos culpar tampoco del todo al enemigo, aunque es clara su incidencia, aunque siempre lo hemos menospreciado, pero créanme, su mejor disfraz, su mejor careta es hacernos creer que es algo bueno, que es algo que tú decidiste, como aquella dulce voz de aquella mujer que te decía que dejaras a tu esposa por una noche, o aquella dulce voz de ese compañero de trabajo que te decía que sustrajeran ese material y que nadie se va a dar cuenta porque la empresa tenía mucho dinero. Esas dulces voces que estremecen en el cuerpo y de repente tú te adueñas de ellas, es el enemigo, pero cuando tú decides, pasan a ser parte de ti. Hay que tener mucho cuidado siempre en esa situación. Ahora bien, vamos a leer las escrituras en un punto muy interesante. Y para eso nos vamos a ir a 1 Pedro 5:10. Y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Algo muy interesante es que estar bajo la enseñanza de Dios es pasar por el fuego. Pasar por ese fuego que consume todas las aleaciones que tú has tomado con este tiempo y purifica tu esencia natural como un herrero lo hace con el oro. Y lo pasa sobre el fuego para poder moldearlo, para poder asirlo, para poder purificarlo y ahora sí, poder hacer el instrumento que necesita. De la misma forma Dios nos perfecciona, pero en ese momento no es un castigo. No es una situación desbordante que tu ser no pueda soportar. Es una situación de aprendizaje. El problema otra vez viene cuando nosotros no queremos tomar la enseñanza de Dios y queremos inclusive tomar la enseñanza del Evangelio en nuestras manos. Y decir, no, yo no voy a aprender así, Dios, yo aprendo de esta forma, a mi paso lento, es más, dame un poco de tiempo, no estoy todavía con el tiempo para decidir, no me siento listo, preparado, mira, me la estoy pasando mal, y se convierte en una serie de excusas y de miedo. Recordemos que el miedo es esa emoción que incluso nos alerta de algo que aún no ha pasado. Nuestros sentidos se activan de tal forma que nos puede hacer sentir miedo sin tener un peligro latente. Como por ejemplo cuando tú estés en la noche caminando y de repente escuchas unos pasos. A lo mejor tus sentidos se ponen alerta, el cerebro segrega adrenalina, empiezas a prepararte para la huida, pero todavía no sabes o estás constatando que justamente pues sea a lo mejor un animal salvaje, sea tal vez alguien que te quiera hacer daño, sea alguna situación que puedas tú correr en ese momento para salvar tu vida o tu bienestar, pero tu cuerpo ya se alertó porque todos los sentidos han identificado esa situación como riesgosa. Y en ese momento ocurre el miedo, un miedo inconsciente que se apodera de nuestro consciente. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, porque a veces también son aprendizajes heredados. Por ejemplo, si tú le tienes miedo tal vez a las arañas y veas una telaraña,
Posiblemente pienses que hay una araña y tu cuerpo empieza a estremecerse, o veas algo parecido a eso y empiece mal aunque no la tengas presente, aunque la araña en sí realmente no te haga nada. Pero una persona que haya sido sometida a diferentes estímulos, situación educacional, o que incluso no haya heredado los miedos, porque los miedos se heredan, en ese momento no sentirá nada al ver una telaraña, ni tampoco una araña en una foto, porque sabrá que el comportamiento de las arañas generalmente no es agresivo. En este momento entonces debemos de entender la naturaleza de nuestra humanidad, porque muchas veces cuando pasa esa situación culpamos a Dios. Dios está trayendo el mal, Dios está así, pero créanme, el enemigo también se alerta cuando alguien está saliendo del redil. ¿A poco no te das cuenta que si tú vas caminando normal en la calle sin pensar tal vez en Dios o algo, tu vida transcurre tranquila, aunque tengas pensamientos obsesivos, aunque tengas problemas, pero relativamente disfrutas la idea de pensar que el fin de semana vas a tomar en una fiesta o de que vas a salir con una muchacha o no sé? Y en ese momento entonces tu relajación, tu paz se ha convertido en esas pequeñas metas a corto plazo que te hacen tener ese momento de desestrés, aunque pases por un momento de tumulto. Pero el problema viene cuando justamente llega Dios y en ese momento tambaleas tú tu vida, porque estás cimentado en una base floja y crees que lo que siempre hiciste entonces ya no es posible, y empieza esa sensación de sofoco, esa sensación de ansiedad. Pero créanme, tienen que aceptar estar en las manos del Maestro, porque nosotros siempre hemos vivido engañados, creyendo que tenemos libertad cuando somos cautivos del pecado, creyendo que sabemos amar cuando amamos a conveniencia. Creemos que sabemos perdonar cuando solo perdonamos lo que nos conviene. Creemos ser justos cuando la justicia también obra de nuestro lado, y si no, no es justicia. En ese momento debemos de entender que nuestras concepciones básicas son parciales, cortas y difíciles con las de Dios, y que a largo plazo no solamente obtendrás grandes beneficios, sino cuando empieces a ver el cambio, la paz, la tranquilidad, sientas la salvación, sientas el verdadero perdón del pecado, sientas que esas ataduras se han ido, que Dios está acomodando todo, y que de repente de la oscuridad, de esa noche oscura de tu vida a las 4 de la mañana, cuando más oscuro todo se ve, amanezca. Y en ese momento que amanezca, verás todo lo que Dios quería hacer en ti. Así que no declines, sé valiente. Como lo dice la Biblia, confía en Dios. Jamás Dios ha tratado de darle explicación a cada suceso de tu vida, pero lo que sí hizo mucho hincapié es que confíes en Él, porque Él ha vencido el mundo, que estés en sus manos, que Él es la luz del mundo, y que estando con Él, nada malo te va a pasar, porque Él solo tiene buenos deseos para ti. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. No dudes en ir hacia Él. No dudes en soltar esa cuerda de la que te has amarrado por años, que está lacerando tu cuerpo, que te mantiene ahí atado a una situación donde el viento, la oscuridad, la noche, y donde tus músculos se cansan y crees que ya no puedas resistir más. Suéltate, no estás lejos del suelo, estás solamente por pisar el suelo, y solamente has sido tú quien ha creído y creado esa situación de la atmósfera a tu alrededor, creyendo que estás en un sufrimiento constante merecido. No te preocupes, Jesús vino a salvarnos a todos, a pagar algo que no podíamos pagar con su muerte y resurrección, a darnos ese camino de amor, de perdón, a esa llenadura, y a conocer por fin la verdad. No lo olviden, Dios los ama mucho. Lean mucho la Biblia, oren, prediquen, hablen de alguien más de Dios, no se preocupen. Si todavía no conocen mucho de las Escrituras, acompañen a esa persona que necesita, ese familiar que no han visto en años, a ese amigo que necesita un buen consejo. Ahí estaremos demostrando todo el amor de nuestro Creador. Dios los bendiga.